sesión solemne por el 50º de fundación del Club Filantrópico Guayaquil e inauguración de la nueva sede social. Como primer orden del día tenemos el himno nacional del Ecuador. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti. Ya tu pecho rebosa, por su infancia tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros los hijos del suelo, que soberbio el Pichincha decora, ya reclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró, le aceptó el holocausto, y esa sangre fue germen fecundo de otros héroes que atónito el mundo, y en su torno a millares huir. A millares huir. A millares huir. Salve, patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti. Ya tu pecho rebosa, por su infancia tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva! Como segundo punto tenemos las palabras de bienvenida a cargo del señor presidente del Club Filantrópico Guayaquil, señor Roberto Ortiz Zapata. Queridos amigos, bienvenidos. Bienvenidos todos. Sé que este año pues no ha sido del todo bueno, por eso contamos con la presencia de ustedes y muy agradecidos por haber acudido a esta nuestra primera cita del año. Quiero pedir antes de iniciar un minuto de silencio por dos expresidentes que partieron, como son don Roberto Rodríguez y el doctor Fernando Muga. Por favor, gracias. 1970, año de cambios en nuestra amada ciudad, año del Guayaquil 70, para quienes pasamos de los 60, vimos crecer la ciudad a pasos gigantes. Año del gran puente hoy llamado de la Unidad Nacional. Año también de nuestras obras
dirigidas a monumentos, restauraciones y promoción turística. Sabemos que por la expansión inhabitual de nuestra ciudad no fue suficiente, pero se vivió ese gran momento por celebrarse su sesquicentenario de independencia. Fue en este tiempo también cuando un grupo de entusiastas filatelistas se organizaron para crear el Club Filatélico Guayaquil. Conocedores del reto, su principal virtud fue la de contribuir para la divulgación de este hermoso hobby, y que hoy nos une y expande en nuestros conocimientos de la manera más hermosa como es el coleccionismo de sellos, monedas y fines. La historia es muy amplia. Nuestro reconocimiento al mentalizador y fundador de este bello espacio, capitán Alborán Guzmán. Y en este día de homenaje cincuentenario, solo puedo decir a viva voz: felices bodas de oro, querido Club Filatélico Guayaquil. Gracias. Muy bien, como siguiente punto tenemos una remembranza de los 50 años del Club Filatélico Guayaquil, a cargo del arquitecto Melvin Hoyo Galaza, socio y presidente vitalicio del Club Filatélico Guayaquil. Actualmente es director de la Unidad Coordinadora de Historia y Cultura del municipio de Guayaquil, coleccionista, filatélico, numismático, escritor, historiador, miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Bienvenido. Muchas gracias, amigos. Voy a comenzar pidiéndoles disculpas por la forma en la que voy a hacer esta narración. ¿Por qué disculpas? Porque me hubiese gustado hacer un trabajo de investigación histórica facilísimo de hacer porque todo está en la biblioteca del club. Pero primero, que me hubiera llevado una hora hablando. Segundo, que pensé que era más vivencial si les contaba sobre mi testimonio de estos 50 años, sobre lo que me tocó ver, sobre lo que me tocó vivir y de alguna manera hacer y ayudar. No puedo evitar la emoción cuando recuerdo cómo se inició todo eso. Y cuando veo las cosas que están aquí, pero particularmente este mantel, ustedes se van a reír, pero este mantel me trae tantos recuerdos. Este mantel tiene 50 años. Este mantel lo compró Dalia, me acuerdo, la esposa de Alborán, cuando se pusieron las primeras mesas. Y yo recuerdo que la acompañó a comprar la tela Silvia García. Y Silvia García vino, lo puso con un Dalia y se quedó muy grande. Me acuerdo, yo estaba allí, yo era un muchachito de 11 años. Y como era más metiche que el diablo, y pasaba metido ahí en el club cada vez que me dejaban en mi casa, por supuesto, y que no había clases. Entonces cogía y veía todo lo que sucedía allí. Entonces Silvia puso el mantel, lo ajustaron ahí y ya está, listo el mantel. Por eso es que lo recuerdo tanto. Recuerdo perfectamente una conversación que tuvo un día Alborán con, me parece que era con Herbert Frey, y le decía a Alborán, estoy hablando del año 71, le decía a Herbert, bien hiciste porque estábamos anquilosados allá. ¿A qué se refería? Herbert se refería a que en el Club Filatélico y Numismático de Guayaquil, donde estaban los filatelistas más viejos de la ciudad, había habido ciertos altercados entre la forma de proceder y de llevar las cosas dentro del club viejo, dentro del club del correo que le llamaban,
porque estaba en el último piso del correo, y la manera en que Alborán, que tenía una mentalidad mucho más de avanzada y que conocía cómo se estaba moviendo la filatelia en el mundo, cosa que el único que conocía en Guayaquil del otro club, era Roberto Levín. ¿Por qué Roberto Levín? Porque era el único que se había atrevido a exponer internacionalmente y que se había dado cuenta de que las cosas se manejaban en el Centro Filatélico Numismático de Guayaquil con un atraso de 30, 40 años. Entonces, Alborán, que había heredado de su padre y de su abuelo una de las colecciones de sellos de Argentina más grandes que existía en el mundo, y que su padre lo amplió y él la terminó de ampliar, Alborán conocía perfectamente cómo que se movía la filatelia en el mundo y todo lo que se había modernizado en crítica de las colecciones, en la manera de montar las colecciones, en la manera de hacer las colecciones, en la manera de difundir la filatelia, estaban con las ideas mucho más claras. Había personas del Centro Filatélico Numismático de Guayaquil, es propio de las personas ya de edad, muy reacias a ese avance. Entonces hubo una suerte de ruptura con él y con el grupo de personas que coincidían con su forma de pensar. Y es en ese entonces, abajo, en la casa esquinera, una casita esquinera de color verde, que abajo estaba, en la planta alta estaba Foto Olimpia y en la planta baja estaba el almacén de Casado TikTok, que era de él y que lo manejaba con su señora, con Dalia. Coge y alquila a una gran amiga que era la fotógrafa y dueña del almacén, perdón, de la fotografía Olimpia. Ahorita se me escapa el nombre, pero apellido Blasquet, rubia, gordita, simpatiquísima. Le alquila el local de al lado y ahí nace el club. Ahí nace el club, ahí comienzan a reunirse los fundadores del club. Ahí va, obviamente Silvia fue la primerita, es la socia número 1. Comienzan a llegar las personas que acompañaron a Alborán, que eran Hans Albers, Olas Dobler, Silvia y Pepe García Frutos, su esposo, ¿cómo se llamaba? Chiquita, ¿cómo se llama? Aida Rodríguez. Aida. Los primeritos y fijos de todos los sábados en el club. Yo recuerdo que para ese entonces yo coleccionaba sellos universales y cuando llegué por primera vez al club fui orgullosamente a contarle a Alborán que yo coleccionaba estampillas en todo el mundo. Ya tenía 4,000. Entonces le digo delante de mi papá, que también estaba orgulloso viendo que el hijo decía que tenía 4,000 estampillas. Y dice, qué manera de botar la plata, le digo. Entonces mi papá se le fueron los ojos y dice, es que todos esos recursos que se han gastado en 4,000 sellos pudieron haberlos utilizado coleccionando un solo país y ya a lo mejor estaría cerca de tener una colección tipo. Todo el chip de cómo coleccionar cogí, lo saqué y se fue a la basura, porque era otra idea la que nació en mi cabeza. ¿Por qué? Porque a donde yo sí había ido con mi padre varias veces era el Centro Filatélico Numismático de Guayaquil, que eso era muy aplaudido para el coleccionista amateur. Y a donde también había ido mucho era la Filatelia de las Américas de Lucho Chévez, que también era recontraaplaudido porque era el que vendía. Claro. Entonces, bueno, me tocó ir viendo cómo el club fue creciendo, me tocó ir viendo de qué manera comenzaron a incrementarse los socios del club y me tocó ver por primera vez, cuando yo ya tenía una colección interesante de algo vinculado con Ecuador, que lo primero que tuve algo interesante vinculado con Ecuador fue en el año 72, fue una colección de enteros botables. Y me acuerdo que me dice Alborán, esto lo has montado muy bonito y además, ¿de dónde sacaste la historia? Entonces les conté, algo me lo contó Loguto Campaña
y también algunas cosas saqué de unos libros que él me sugirió que saque. Entonces los enteros postales estaban ahí, ya montaditos y todo, nada que fuese algo que llamara la atención y decir, qué barbaridad, qué colección más maravillosa. No, pero era un muchacho chico, era juvenil, y él coge y me da un espaldarazo cuando dice, este año hay una exposición en el Brasil Interamericano, es la tercera exposición, la Exfilbar 72. ¿Quieres que me los lleven para ver qué opinan sobre lo que has hecho? Bueno, entonces se lo llevó, me trajo una medalla de plata y yo pues, para mí se abrió un mundo totalmente nuevo. Exactamente para esa época, él ya había ido al Lima 71 y llevó su trabajo, sus colecciones a Exfilbar 72. Comenzaba una carrera meteórica de Alborán y con él del club, que fue algo que abre una etapa como de oro, que es la etapa de inicio del club, que sí se considera, yo creo que es la etapa de oro del inicio. El club tiene como tres etapas de vida, y de esas tres etapas, esa inicial yo la veo importantísima. ¿Por qué? Porque fue la época en la que los miembros del club participaron de manera más intensa en exposiciones internacionales, posicionando al club de manera internacional también, no solo por las colecciones de sus miembros, sino por la producción literaria también. Que la revista del club participó una o dos veces en exposiciones interamericanas, sacando sendas medallas y de reconocimiento de algunos de los artículos que se encontraban en ella, y también el mismo Alborán fue reconocido internacionalmente por sus trabajos presentados y publicados en Chile Filatélico. Dicho de otro modo, entre el año 1970, que nace, 71 que coge su primer gran impulso, 72 que comienza a cosechar medallas, 73 y 74 en donde ya habían varios miembros del club como Carlos Juan Silva, el mismo Herbert Frey, Silvia García, Alborán y el que les habla pero como peladito. Ya íbamos pues a las exposiciones internacionales de filatelia en representación del Ecuador como miembros del Club Filatélico Guayaquil, y gracias a Alborán también como miembros de una organización que él creó, la FESOFIL, la Federación Ecuatoriana de Sociedades Filatélicas, que hubiese despegado de una manera increíble y hubiera hecho crecer extraordinariamente la filatelia en el Ecuador de él no haber fallecido. ¿Qué es lo que va a suceder entre el año 73, que participamos en España en una exposición de España y América, el año 74, que hubo una exposición en México, el FILME 74, que también se festejaba la fundación de la Unión Postal Universal, 75, que hubo la exposición mundial de España, en donde pudimos ver el famoso centavo magenta de la Guayana Británica en una caja fuerte de vidrio. Bueno, ¿qué les puedo decir? Entre el 73, 74 y 75 se pudo ver cómo el club despegaba y se ponía en una posición de altísimo rango, porque sus miembros, aupados y apoyados por Alborán, comenzaban a hacer conocer la filatelia ecuatoriana de la mejor manera en el mundo. Ya no era solamente un Roberto Levi Castillo que había ganado una medalla de oro increíble en una exposición mundial en Chicago hace muchísimos años, ya no. Ahora eran, siguiendo la política y la forma de proceder que nos enseñó Alborán, ya eran muchos filatelistas que cogían y representando al Club Filatélico Guayaquil hacían llenarse de gloria al club y a la filatelia nacional. En el año 76 hubo una exposición extraordinaria en donde el club participó con varios de sus miembros. Fue quizás la exposición, una de las exposiciones más grandes que jamás haya existido en el mundo. Fue el Interfil 76, cuando los Estados Unidos y Norteamérica festejaban el bicentenario de su independencia.
ellos botaron la casa por la ventana y en Filadelfia hicieron una exposición increíblemente gigantesca. Yo no recuerdo con precisión la cantidad de miles de marcos que hubo, pero aglutinó a los mejores filatelistas del mundo. Hubo la representación de Guayaquil, fue numerosísima. Creo que hubo más de 7 coleccionistas que participaron, incluido a Gerardo Béjar Suescu, que ya tenía una cosa muy interesante de Francia, gracias a un archivo que había comprado Alborán, un archivo increíble, el archivo Millán Ballén, que se lo había comprado. Me parece que quien sirvió de vehículo para poder llegar al archivo Millán Ballén fue María Paulina Orán. Este es un archivo de locura que encontró él, gracias a María Paulina, y que contenía algunas de las cartas que hoy en día son consideradas de las piezas más raras de la primera emisión. Esas cartas dirigidas a Clemente Ballén con el medio real azul, con el famoso matasello circular de puntos de Guaranda, que solamente existen 2 en el mundo. Esas cartas canceladas a mano con el nombre de Santa Rosa, canceladas a mano con el nombre de Ujilí, que solamente existe una en el mundo, estaban en el archivo Millán Ballén, que compró Alborán. Y ya pueden ustedes imaginarse lo que pasó en Interfil 76, cuando los más grandes conocedores de filatelia de América en el mundo vieron la colección de Alborán con todas esas maravillas nunca antes vistas y piezas completamente únicas. Ganó por primera vez el oro grande. ¿Qué es el oro grande en una exposición mundial? Es el sumum de lo que puede alcanzar un filatelista especializado en algo en particular. Alcanzó el oro grande, ya era considerado, ya había sido nombrado Fellow de la Royal Philatelic Society de Londres, ya había colocado en un puesto altísimo al club, el órgano de difusión del club, el Guayaquil Filatélico, la revista nuestra. Ya había ganado premios en México, había ganado premios también me parece que habían ganado un premio anteriormente, no estoy tan seguro. Ya estábamos en las grandes ligas con él a la cabeza, obviamente, ¿no? Yo recuerdo que para ese entonces, a mí particularmente, me dieron la primera y única medalla Vermeer que se dio en una exposición mundial por años a un joven. Yo todavía estaba cerrando ya mi etapa juvenil y me dieron la medalla Vermeer por mi exposición de mi estudio de la primera emisión. Carlos Wong llevó, no recuerdo qué medalla, pero Silvia García también ganó oro con su medalla, con su exposición de Cuba. Bueno, esto fue la fiesta. No pueden imaginarse ustedes la locura que fue eso. Entonces, ese mismo año, la Asociación Filatélica de Puerto Rico y la Asociación Filatélica de Miami no era una exposición interamericana, pero sí tenía más o menos ese carácter. Y nació Estamborí 76, que fue después del Interfil 76, y que fue una fiesta de los miembros del Club Filatélico de Guayaquil, pero en Miami, porque pues Silvia, que era muy festejada, Silvia García, era muy querida en la Asociación Filatélica Cubana y Puertorriqueña en Miami, y que todos los business de Miami la adoraban porque les compraba de todo. Entonces, fue realmente una cosa maravillosa ese Estamborí 76 en Miami. Ese mismo año, Alborán enfermó y fue realmente una cosa fulminante su enfermedad. Recuerdo tanto de que tenía problemas terribles por estar acostado, se le formaban escaras. Era una desgracia, francamente, que vivíamos todos los que vimos la manera en que fue deteriorándose de manera fulminante su salud. En el 77 Alborán falleció, y al fallecer Alborán
mucho de la mística que existía en el club se deterioró grandemente. Es un líder cuyo espíritu y carisma impulsaba solamente con su presencia a todos los que estábamos en el club. Realmente era extraordinario todo lo que él lograba solamente con sus consejos, con sus palabras. Había hecho, recuerdo tanto, en el año 73, que hubo una esfigua a la que había invitado, en Brasil había invitado a la cúpula de los mejores filatelistas de América, los había invitado a Guayaquil para que vengan a ver lo que hacían los filatelistas guayaquileños, particularmente los del club. Hizo la esfigua 73, sí, la esfigua 73, y en esa esfigua estuvo aquí el famoso filatelista costarricense que era embajador de Costa Rica en Santiago de Chile, don Álvaro Bonilla Lara, que es el presidente de la FIAF, la Federación Interamericana de Filatelia. La experiencia de conocer a ese hombre, que hoy en día es el dios de la FIAF, ¿no? Ya no nos acompaña, ya falleció hace mucho tiempo. La experiencia de conocer a ese hombre y de conocer la sabiduría de él fue realmente extraordinaria. Entonces, he retrocedido a esa época. ¿Por qué? Porque en ese entonces, recuerdo que para el año cuando él estuvo muy grave ya, Alborán, para ese entonces nos decía a los que lo visitábamos en su casa que había que recordar, había que hacer que el club continúe su ascenso, que había que hacer que nunca se pare el club, que nunca se paren los coleccionistas del club y que mantuvieran ese impulso. Y nos recordaba la época en que él hizo la fiesta en su casa y donde había estado Álvaro Bonilla Lara hablando sobre la filatelia, el valor que tiene la filatelia como hobby de unión y de conocimiento, de cómo servía para que se incrementara el conocimiento de toda índole, porque nos hacía referencia incluso a todo lo que se tenía que aprender de química, de papeles, para saber de tintas y todo cuando se especializaba. Nos hacía esa referencia a Alborán y bueno, recuerdo que nos cruzábamos en la casa de él, Gerardo Béjar, Silvia cuando estaba aquí y ya se había ido a vivir a Miami con su esposo, Aida Rodríguez, yo, hasta que pues falleció. En el año 77 hubo una exposición interamericana en Milán. El momento en que comienza el club como a paralizarse, a perder ya la mística que había tenido gracias a Alborán, no llega sino por allá por los 80. Es como que si hubiera la inercia, se hubiese mantenido hasta aquel entonces. Algunos grandes coleccionistas y grandes amigos, como Hans Albers, cogieron la posta de Alborán y trataron de continuar con el impulso que él dejó el club. Después Carlos Wong hizo lo propio, cogió y fue elegido no solamente presidente del Centro Filatélico y Numismático de Guayaquil, sino que a posteriori también estuvo en el club y era viejo del club. Pero ahí comienza una etapa que yo le llamo la etapa de Charito. ¿Quién no recuerda a Rosarito Guerra? Que fue la etapa de la vida de Rosarito Guerra hasta que fallece en el año 1996. Es como una etapa de la historia del club muy doméstica. Hay como para en el impulso, pero hay una especie de confraternidad en los pocos que iban viniendo ya, porque ya bajó mucho la afluencia de gente al club. Pero los que iban era gente muy cercana al club y muy cercana a Rosarito, que manejaba el club con un amor fuera de serie, porque ya ella era como la madrina del club. Ella lo abría, ella lo cerraba, ella lo prendía, ella se hacía cargo absolutamente de todo y lo deben de recordar quienes recuerden a Charito. Para mí, esa es la segunda etapa de la vida del club. La segunda etapa, que es la etapa de Charito, para mí. Y yo lo hablo ya testimonialmente porque yo la iba a visitar
conversábamos y me decía todos los chismes de Silvia, de que Dalia vino y que Silvia va a venir, que por aquí y por allá, y bueno, que van a traer, que ya han salido estos álbumes, han salido estos catálogos, mira, me han llegado estas estampillas, llévate. Y era la tenía el club. Pero la tercera etapa, que para mí es la etapa de platino, es la etapa que el club cumple cuando se inicia el nuevo milenio. ¿Por qué digo eso? Para mí, el club es cogido por la generación de jóvenes que habían sido niños cuando el club se inició y que esos jóvenes habían tenido como meta ver a todos esos grandes filatelistas que le habían dado lustre a este club. Y entonces ahí comienzan a aparecer hombres como Daniel Chan. No aparece porque Daniel tenía años aquí, pues era chiquito. Wilson, Elvis, Roberto, nuestro presidente, amigos que fueron también de años, pues es más viejo, pues ya de años. Pero estaba activo con Claro, activo, siempre estuvo activo. La mano derecha de Rosario. Sí. Entonces la mano derecha de Rosario, sí. Entonces, estos jóvenes que habían sido niños en ese entonces, comenzaron a darle un giro al club que realmente para mí fue un giro insospechado. Una de las cosas que caracteriza su época, el inicio de su época, es la proliferación gigantesca de exposiciones. Es una barbaridad la cantidad de exposiciones que hicieron. La cantidad de exposiciones que hicieron en su tiempo, presidencia de Wilson, presidencia de Daniel, presidencia de Elvis, presidencia de Roberto, es increíble cómo sirvió para la difusión de la filatelia en Guayaquil, para evitar que se muriese la filatelia en Guayaquil, para darle un giro que tenía otro fin: difundir la filatelia, difundirla intensamente. ¿Quién más que ellos mismos fueron los responsables de que, además de eso, comenzara a tener fuerza la producción de sellos postales gracias al correo? Pero de sellos postales que tuviesen contenido. Desde el club y desde sus jóvenes presidentes salieron todas esas iniciativas, las buenas. Pero en el momento en que yo, que lo que era para ese entonces era director del museo, lo que hacía era facilitar el museo para que pudieran darse las exposiciones, lo que yo casi me caigo de espaldas cuando vi que pasaba es cuando Daniel cogió y le compró a Dalia el club. Inició el proceso de compra.